Bárbaro. Bueno, el título de la charla es ¿cuál es el impacto de la informática en nuestra especialidad? La realidad es que el diagnóstico por imágenes podríamos decir que tiene dos grandes ramas, una que es la rama intervencionista y otra la diagnóstica, y a su vez dentro de la diagnóstica la podemos dividir en la parte percutánea y vascular, como comentaba Luciana, la parte asistencial a la que yo me dedico es la parte vascular, y por otro lado tenemos toda la parte diagnóstica, que son todos los métodos como tomografía, resonancia, ecografía, PET, que es sobre todo a lo que nos vamos a referir en esta charla de hoy. En el pasado, cuando yo hice mi residencia, generalmente esta era la imagen que teníamos, ¿no? Que era un gran profesor y detrás todos los residentes aprendiendo de las placas colgadas en un negatoscopio. Y esta es la actualidad de hoy. O sea, toda esa información que antes estaba en una placa radiográfica, hoy la tenemos en una computadora y a su vez, más allá de la imagen, tenemos otro montón de información a nivel de estas computadoras que nos van a permitir finalmente llegar a un diagnóstico más preciso. En nuestro hospital, la sistemática, desde cómo se solicita un estudio hasta que finalmente se realiza y se informa, es la siguiente. O sea, un paciente ve a un médico, ese médico a través de la historia clínica del hospital va a hacer una solicitud de un estudio, ese paciente posteriormente con esa solicitud se va a recepcionar, esa recepción del paciente le va a aparecer una lista de trabajo al técnico radiólogo y al médico que se encuentran en las diferentes consolas. Posteriormente se va a realizar un estudio, ese estudio se va a almacenar en el PACS y finalmente ese estudio se va a asignar a los diferentes especialistas para que puedan informarse, para que finalmente el médico solicitante reciba ese informe. Ahora, muy bien, nosotros en nuestro hospital realizamos alrededor de 7.400 estudios de tomografía mensuales, 6.000 estudios de resonancia, 23.000 placas radiográficas, y todo esto requiere una logística sumamente importante, ya que nuestro servicio está todo dividido por subespecialidades, por órganos y sistemas, y hay que asignarle los estudios correspondientes a cada médico correspondiente que hace cada subespecialidad. Por lo tanto, la sección de informática del servicio es la que se encarga de la asignación de estos estudios. El médico llega el otro día, a la mañana, se sienta en su computadora, abre su lista de trabajo donde ya tiene asignado todos los pacientes. Dentro de esa asignación también va a tener todos los datos clínicos de estos pacientes, va a poder ingresar a la historia clínica para ver todos los estudios, análisis complementarios que ese paciente tenga y cuáles son las evoluciones del médico que solicite el estudio, para poder hacer un informe lo más preciso posible. Y una vez que ingresa el informe, dentro de también mantener múltiples plantillas para realizar el informe, va a poder acceder a todos los estudios previos a través del ALMA. Bueno, finalmente se va a realizar el informe médico y cuando ese paciente vuelva a ver a su médico prescriptor, el médico en la historia clínica va a poder ingresar y ver las imágenes y el informe. Por lo tanto, como ven, en toda nuestra dinámica, la verdad que diagnóstico por imágenes, digamos, tiene una dependencia absoluta de informática, ¿sí? Para esto el servicio cuenta con una sección de informática, que la doctora Ulla es la jefa de esta sección. En esta sección trabajan 6 personas, y dentro de estas personas hay un informático exclusivamente para nuestro servicio del Departamento de Informática Médica del hospital. A su vez, esta sección tiene reuniones semanales con el Departamento de Informática, donde se valoran los diferentes objetivos en los cuales se van a trabajar y se le da prioridad a esos objetivos. La realidad es que hoy sin informática prácticamente somos incapaces de poder funcionar, ¿no? Cuando comencé mi jefatura en junio del 2018, uno de los objetivos dentro del proyecto de jefatura fue comenzar a trabajar con inteligencia artificial. Perdón, en ese momento quien trajo el proyecto fue el doctor Beresniak, posteriormente se sumó Facundo Díaz, que hoy está en España, trabajando en una empresa de IA, y la última integrante es la doctora Martina Ineseder, que hoy es, digamos, nuestra referente en todo lo que es la parte operativa y la interacción con Piaget. La inteligencia artificial, si nos fijamos, hacemos una búsqueda en PubMed, vamos a ver que en los últimos años, estos últimos 5 años, se ha incrementado terriblemente la cantidad de papeles, llegando a encontrar en los últimos 5 años prácticamente 60.000 papeles relacionados a inteligencia artificial.
Cuando surgió esto en nuestra especialidad, en la radiología, la verdad que los médicos tienen un gran temor por si iban a ser reemplazados o no por la inteligencia artificial. Y la realidad es que esto no va a ocurrir. Lo que sí puede ocurrir, como dice Antonio Dileva, es que los médicos que utilicen la inteligencia artificial desplacen a aquellos que no la usan, ¿no? En su momento se generó el programa de PIESHIVA, que es un programa de inteligencia artificial en salud, en el cual es un equipo multidisciplinario, en el cual hay profesionales de la salud, ya sea de medicina, enfermería y diferentes especialistas dentro del hospital, y ingenieros biomédicos y de sistemas. No voy a entrar mucho en detalle en esto, ya que creo que a las 4 de la tarde esto se va a presentar mucho más amplio y extenso. Esta es simplemente la misión y la visión, y esto es simplemente mostrarles cómo un proyecto de inteligencia artificial entra al programa de PIESHIVA, donde hay un anteproyecto, posteriormente un proyecto. Una vez que ese proyecto se cierra, se realizan publicaciones, posteriormente se realiza el desarrollo del software. Luego, una vez que el software está desarrollado, siempre el objetivo es la integración en nuestro flujo de trabajo cotidiano de esa herramienta. Posteriormente se pasa a una validación externa y luego un monitoreo. Algunos de los proyectos de IA en los que estamos actualmente trabajando, y ya están algunos finalizados, son Artemisia, T-Rex, Carpian, Olympia. Después tenemos otros productos también, que es todo lo que es radiómica, como dijimos recién, Olympia, la diferenciación entre cánceres renales y oncocitomas, metástasis hepática. Estos son algunos de los proyectos en los que estuvimos trabajando estos años. Y si vemos, digamos, dónde se ubican estos proyectos hoy en la actualidad, vemos que la diferenciación entre cáncer de células renales y oncocitomas, Olympia y metástasis hepáticas, están dentro de la fase de testeo, Carpian está en la fase de evaluación, y Artemisia y T-Rex están ya en la fase de implementación. ¿Qué es Artemisia? Artemisia es una herramienta que lo que hace es evaluar la densidad mamaria. Y no es un dato menor, ya que fíjense que la variabilidad interobservador e interoperador es muy alta, de 1 a 5, 1 a 3. El objetivo es que con esta herramienta es disminuir esa variabilidad. Cuando el médico ingresa al informe para informar la placa mamográfica, hay una pestaña de Artemisia donde le va a dar la densidad mamaria por inteligencia artificial, como podemos ver acá. Esta es la propuesta de IA. El médico tiene la posibilidad de aceptar o de cancelar, si está de acuerdo o en desacuerdo con esta categorización. Fíjense que en estos últimos 2 años se han evaluado prácticamente casi 50.000 mamografías, y fíjense que la coincidencia con Artemisia de los profesionales realmente es muy, muy alta. Estos son algunos de los trabajos que se publicaron con Artemisia, y como les digo, no voy a entrar muy en detalle en cada uno, ya que hoy a la tarde se va a hablar mucho más extenso de todos estos temas. T-Rex, que T-Rex es un clasificador de placas de lesiones en placa de tórax. La radiografía de tórax es el 40% de todas las radiografías que se generan en el mundo. En el hospital aproximadamente hacemos unas 570 al día. El objetivo de T-Rex es desarrollar esta herramienta de inteligencia artificial, sobre todo para el ámbito del ambulatorio y la guardia. Los hallazgos que se incluyeron fue la opacidad pulmonar, neumotórax, derrame pleural y fractura costal. Nuevamente, el médico, cuando ingresa a la historia clínica y ve la solicitud de la placa, ya sea el médico que está en la guardia, en consultorio, cuando entra el informe de esa placa, al resultado, va a haber un informe de inteligencia artificial. Que en este caso, fíjense, lo que está marcando acá en estos mapas de calor es un derrame pleural. A su vez, el médico va a tener una encuesta donde va a poder decirnos si fue nada útil, poco útil, útil, muy útil, o si estuvo totalmente de acuerdo, ¿sí? Esto nos permite a nosotros ir haciendo un seguimiento, como vamos a ver después. Por lo tanto, como dijimos, estos hallazgos se van a ver con mapas de calor. En este caso, por ejemplo, un paciente que tenía opacidades pulmonares y derrame pleural, fíjense que se van a marcar en colores diferentes, y este paciente lo mismo, un paciente con derrame pleural y con un neumotórax, fíjense que estos mapas de calor van a tener diferentes colores para que se puedan individualizar mejor. Las nuevas funcionalidades que se están agregando a T-Rex es el índice cardiotorácico.
Esta es la encuesta que hacemos con los diferentes especialistas, o sea, es encuestas que ellos van completando, y fíjense que en los pacientes que tuvieron hallazgos patológicos, hubo un acuerdo en el 68% de los casos, y en un 91% en aquellas placas que no tuvieron hallazgos. Con lo cual, la herramienta la verdad que está presentando un muy buen rendimiento. Hay algunos de estos hallazgos, como el neumotórax, que está definido como un hallazgo crítico. Cuando esto ocurre, el sistema directamente envía un mail a un médico de diagnóstico por imágenes con el número de solicitud de ese estudio y la fecha en la cual se realizó, informando este hallazgo crítico, para que el médico especialista en diagnóstico por imágenes pueda ver esa placa y alertar al médico tratante. Por ejemplo, este es un caso de un hombre de 34 años que ingresa con tos y dolor de pecho, a quien se le realiza una RX a las 4:29, 5:59 se realiza la RX, se interpreta como normal a la guardia y se le da el alta con pautas de alarma. Se envía el mail, el radiólogo ve la placa, detecta T-Rex, el neumotórax, se hace el reporte del hallazgo crítico, se informa al médico de la guardia, el cual se comunica con el paciente para que el paciente vuelva a reingresarse. Esta es la tomografía que se realiza cuando el paciente se vuelve a reingresar. Fíjense que el neumotórax ya había crecido. A este paciente se le coloca un tubo de tórax y posteriormente se le da el alta en buen estado. Estas son algunas de las publicaciones de T-Rex. Carpian es otra herramienta que Carpian lo que hace es hacer el cálculo de la edad ósea, el cálculo de la edad ósea. Digamos, previo a Carpian en el hospital, digamos, la forma de calcular la edad ósea era a través de un atlas, y la verdad que había mucha variabilidad, como dijimos antes, interobservador e intraobservador. Es un método antiguo, requiere entrenamiento, y el objetivo de Carpian fue innovar en un método diagnóstico que está desactualizado, dar un soporte para residentes, disminuir la variabilidad interobservador y generar un servicio externo en el portal de profesionales para cualquier profesional que ingrese al portal tenga acceso a esta herramienta. Básicamente a esta radiografía de mano y muñeca se le carga el sexo biológico, Carpian va a hacer el análisis y nos va a dar la edad ósea en meses y el resultado final va a ser en años y meses. Lo que se hicieron se analizaron 200 radiografías, las cuales se evaluaron en el informe original, 2 especialistas, subespecialistas en pediatría y un residente entrenado y Carpian para evaluar la edad ósea. Y fíjense que las métricas fueron muy buenas, dando un 0.97% de concordancia para un 1 de lo que sería 100%. Mismo cuando el médico ingresa a informar este estudio, va a pedir, fíjense acá, dice, si en esta pestaña dice analizar con inteligencia artificial, y nos va a dar el informe preliminar del cálculo de la ósea, también una imagen del atlas de referencia para que puedan verla y compararla, y también pueden ingresar al atlas para poder hacer una comparación. Y posteriormente una encuesta para ver cómo califica la interpretación de Carpian, que es lo que nos permite a nosotros tener un feedback de esta herramienta. Por lo tanto, este fue el pasado, esta es la actualidad, y la realidad es que en esta actualidad y sumado a la pandemia nos hemos dado cuenta, como estamos hoy acá reunidos a través de una computadora, que digamos, hemos podido interactuar y la potencialidad de esta interacción virtual con pacientes, empresas, clínicas, médicos, financiadores, médicos de información, la verdad que es muy amplia, y en función de esto generamos una sección que se llama Extramuros, donde el objetivo de esta sección es brindar conocimientos, o sea, un recurso humano, de forma presencial o virtual, a través de diferentes productos, como la segunda opinión radiológica, informes a distancia de teleradiología, gestión y administración de servicios de diagnóstico por imágenes, soporte técnico, educación, etc. Les cuento un caso, por ejemplo, testigo, para que vean en qué consiste esto de la sección Extramuros, y es, por ejemplo, un contrato que firmó el Sanatorio San Jorge con el Hospital Italiano, donde el servicio nuestro, en conjunto con los médicos del Sanatorio San Jorge de Ushuaia, gestionamos el servicio de diagnóstico por imágenes y realizamos los informes de tomografía y resonancia, con una modalidad híbrida en la cual médicos nuestros viajan a San Jorge y a través de teleradiología también realizamos parte de estos informes, pero con una integración con los médicos de ellos.
Pensemos que Ushuaia está prácticamente 3 horas y media de avión, 37 horas de auto, y en la actualidad el Sanatorio San Jorge tiene la misma calidad diagnóstica de informes de tomografía y resonancia que el hospital italiano, con lo cual la verdad que pensamos que esta sección es sumamente atractiva para muchas instituciones y para muchos sanatorios. ¿Por qué? Porque hace muchos años la limitante era la tecnología, la verdad que era difícil que en muchos lugares puedan acceder a buena tecnología. En la actualidad la gran mayoría de clínicas u hospitales cuentan con prácticamente todos los métodos diagnósticos y de muy buena calidad, y creo que la gran limitante es el recurso humano. Entonces, creo que hay una gran falta de subespecialistas. Y justamente esta sección extramuros, el objetivo, digamos, es de alguna manera salir de los muros hospitalarios y exportar estos subespecialistas a diferentes lugares según las necesidades que tengan. Nuestro servicio está dividido por diferentes subespecialidades como músculo esquelético, neuro, cuerpo. Dentro de cuerpo, a su vez, está subdividido en la parte oncológica, tórax, vascular, ginecología, uro, hepatobiliopancreático, la sección de pediatría y demás. Claramente que esta sección, para que pueda funcionar correctamente y estos, digamos, estos centros, poderlos integrarlos a nuestro flujo de trabajo, que ese es el objetivo, necesitamos claramente de informática médica para las conexiones y para la integración al flujo de trabajo, como dijimos recientemente. Por lo tanto, yo creo que en diagnóstico por imágenes y para todo el hospital, hoy la dependencia de informática es absoluta, tanto para el trabajo cotidiano que realizamos, como les mostraba ese ejemplo del paciente desde que ve a un médico hasta que finalmente tiene un informe en la historia clínica, como sí también en todos estos nuevos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muy buena tu exposición. Hay uno de los asistentes que está levantando la mano. Yo le voy a dar el audio por si quiere hacer alguna pregunta. Hernán Gabriel, ahí estás con el audio activado. Bueno, no, yo tampoco. Bueno, paso con la siguiente pregunta. Vos hablaste de, bueno, de distintos proyectos de extramuros y dijiste al principio algo que me quedó, que es que los médicos que no adopten la inteligencia artificial son los que van a quedar afuera. ¿Has visto en estos años de desarrollo y de implementación un cambio hacia la actitud de todo lo que son softwares con inteligencia artificial de los médicos de tu servicio? Mira, la realidad es que todos los médicos de nuestro servicio están súper interesados en todo lo que es inteligencia artificial, y la verdad que todos han participado de forma muy activa en los diferentes proyectos. O sea, el servicio nuestro, como les comentaba, es muy grande, son 170 médicos, que están todos divididos por órganos y sistemas, y la realidad es que en cada proyecto que se fue desarrollando, cada médico de cada subespecialidad ha participado con el, digamos, con el equipo de inteligencia artificial. Nosotros tenemos gente, como dijimos, Alejandro Beresniak, Facundo Díaz y Martina Inés Eder, que es quien hoy, digamos, encabeza un poco toda la parte logística y el nexo con el Departamento de Informática y Piagiva. En cada proyecto se ha ido incorporando a los médicos subespecialistas en cada herramienta. Y la realidad es que la aceptación ha sido muy alta, así que no hemos, digamos, no hemos tenido ninguna resistencia de nadie, todo lo contrario. Espectacular, y está buenísimo eso que contás y que también mencionaban Eduardo y Luis, de poder incorporar a las especialidades, a las subespecialidades, para que formen parte del proyecto, para que luego esto tenga más éxito en su implementación, en su adopción. Absolutamente.